así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Sí? Después el capítulo número 3, por hacer un poquitín conmigo para acá, el versículo número 9 dice, y de aclarar a todos, y de aclarar a todos, dice, cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Padre de gloria, alabamos tu nombre. Damos las gracias, Señor, por estos versículos, por tu palabra maravillosa, papá. Adoramos tu nombre, Señor, esta noche, Padre. Nos hemos congregado, Señor, para exaltarte, para declarar, Padre, que tú, Señor, es nuestro Salvador personal, nuestro médico divino, Padre. Oh, Dios mío, te pedimos, Señor, que estés abriendo el entendimiento, preparando nuestro corazón, Padre, quitando toda ansiedad, Padre, toda distracción, Dios mío, en esta hora, Padre, te glorificamos, nos levantamos en victoria, declaramos, Padre, un tiempo nuevo, Señor, un tiempo de oración, un tiempo donde tu palabra, Señor, va a operar en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo y en nuestra alma, Padre. Oh, Dios mío, abrí el entendimiento, Padre, para que podamos entender todas las cosas, Señor. Amén. ¿Sabes? Yo traje esta palabra hoy porque hace un tiempo que estoy trabajando con esta palabra, que es la palabra dispensación, porque la etimología de la palabra dispensación es dar y eximir. Es decir, que fue precisamente lo que hizo Dios. Dio a su Hijo y nos eximió de todo pecado. En la ley punitiva, en la ley del hombre, el hombre acusa a una persona, la persona se presenta, la persona que se presentó, la persona que es acusada, demuestra que es inocente y es eximido, es decir, queda fuera de. Ahora, esta palabra es una palabra que se introdujo en el mundo cristiano, en el mundo de la fe, en el mundo de la comunicación, para definir una situación. La dispensación está comprendida no en tiempos de que tiene que ver con el cronos, sino que está comprendida en tiempos bíblicos, es decir, en un tiempo que tiene que ver con la edad y no con el mundo. Voy a tratar de ser claro para que no nos compliquemos mucho, porque la palabra dispensación lo que está marcando es una palabra, la palabra dispensación está marcando un tiempo espiritual, para que ustedes me entiendan, ¿no? Es decir, tenemos el cronos, que es un tiempo finito, que es donde precisamente se estaba diciendo recién que una persona nace y se muere, es un tiempo finito. Pero cuando Dios habla de la edad, habla de la dispensación, habla realmente de un misterio. Es decir, que esa dispensación, ese tiempo, está referido a lo que va a hacer Dios con nosotros, no lo que nosotros vamos a hacer en ese tiempo, que es precisamente el cronos. El cronos es un elemento que termina en la palabra cronómetro, que sirve para definir una velocidad. Una velocidad, es decir, el cronos lo que está definiendo es un tiempo finito. Y vamos a entrar a otra para decir, porque los escritores del Nuevo Testamento, de las cartas pastorales, se encontraban con un problema grande. Tenían que escribir, traducir la palabra griega, la tenían que traducir al griego. Y sufrieron, por supuesto que tuvieron que sufrir algunas modificaciones. Por ejemplo, la palabra eternidad en griego es aion. Por eso el Señor, el amado Juan, lo señala, el Señor Jesucristo, ahí está, ese es el aion, ese es el eterno. Cuando los escritores del idioma español toman la palabra, tienen que modificar algunas cosas. Por ejemplo, la palabra, lo que nosotros entendemos ahora, lo que nosotros conocemos como Biblia, los traductores griegos tuvieron que poner la palabra biblos, la palabra biblia. Y biblio venía del legash, de la palabra griega.
era bastante complicado. Lo que quiero decir ahora es que hay un tiempo espiritual, me digo por Dios, que no sabemos cuándo empieza. Por eso yo, por ejemplo, supóngase al hermano Héctor, le digo, ¿qué edad tenés? Al hermano le estoy declarando le estoy haciendo una declaración sobre el hermano. Estoy diciendo que él es eterno. No estoy diciéndole qué tiempo tenés vos. Es decir, la edad es algo que le pertenece a Dios, es totalmente infinito y además es relativo porque no le conocemos. En la palabra dispensación, Dios establece un orden divino. Lo establece así, en inocencia, en conciencia, en gobierno humano, en promesa, en ley, en gracia y en reino milenial. Son las 7 dispensaciones que nosotros tenemos. Sí. Ustedes fíjense en el libro de Números, acompáñenme un segundito acá conmigo, por favor. En el libro de Números vamos a ver algo que nos vamos a dar cuenta de lo que más o menos lo que quiero decir, porque como tengo 15 minutos, en el libro de Números 15, versículo 32, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Miren lo que encontraron, ¿no? Iban caminando dos muchachos y se encontraron que en el día del reposo había un hombre que estaba cortando leña. Y dice, y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente, Dios le dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Uno se horroriza, ¿verdad? Uno dice, pero qué cosa tremenda, ¿verdad? El hombre estaba violando un principio de la ley. Cuando uno mira la ley, uno no puede traer la ley dentro de la gracia. Por ejemplo, si Pablo dice que nosotros tenemos que comer de todo con acción de gracia, tenemos que dar gracias en todo por lo que comemos. No dice que no tenemos que comer cerdo, no dice que no tenemos que comer vaca, dice que todo lo que se pone en la carnicería lo tenemos que comer. Esta declaración que hace Pablo nosotros no la podemos llevar al Antiguo Testamento porque en el Antiguo Testamento la ley está diciendo otra cosa. ¿Me está entendiendo? Porque son dos dispensaciones totalmente distintas. En 1 Corintios, y ahora sí después vamos a ir al mensaje, en 1 Corintios, porque no queremos hacerle decir a la Biblia lo que no dice, en 1 Corintios 4, el versículo número 6, número 6 dice, por esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de ustedes, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Es decir, el límite de nuestro pensamiento es la palabra de Dios. Y no le podemos hacer decir a la palabra lo que no dice. Porque la palabra de Dios es revelación. Y la revelación del predicador tiene que estar acorde con lo que está escrito. Por eso nosotros no podemos agarrar dispensaciones de otras épocas, de otras instancias y traerlas a la ley o traerlas a la gracia. Y no podemos hablar o no podemos traer la costumbre de la dispensación última, que es el reino milenial, y ponerlo en la gracia. Es imposible. ¿La gracia qué es? La gracia es arrepentimiento, es convivencia, es moral, es ética. En la ley eso no existía. La ley lo que esperaba era que vos pecaras. Por ejemplo, hay un versículo clave que dice no matarás.
en una de sus órdenes, ¿no? ¿Verdad? Todos lo conocemos, dice no matarás. ¿Qué está esperando la ley para que se le aplique? Que usted mate. Usted mata, entonces viene la ley y te dice que no matar. Pero Jesucristo, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, dice: cualquiera que se enoje contra su hermano será pasible de juicio. Es decir, está utilizando la gracia como medicina preventiva para que nosotros no matemos, para que nosotros no nos enojemos, para que nosotros no nos desbordamos. En este caso, el tema de las dispensaciones y el tema de las palabras son fundamentales para que nosotros podamos ir entendiendo el plan que Dios tiene para con nosotros, para con nuestra vida. No estamos hablando de un plan individual, no estamos hablando de un propósito individual, estamos hablando del plan que tiene Dios para toda la humanidad. Hace bastante poco tiempo surgió una ciencia que todavía no tiene la definición de la palabra como ciencia, pero se llama transhumanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos flagelos en los cuales ahora recién se le está dando importancia, que se alojan en nuestro cerebro, que es el Parkinson y que es el Alzheimer. Son dos enfermedades tremendas, inclusive Norteamérica está a punto de declarar una pandemia con respecto al Parkinson, porque el Parkinson está azotando prácticamente a toda Norteamérica. La salud mental, la ciencia no la ha protegido como tiene que protegerla. Nosotros vivimos en una zona cerca de Luján. En Luján hay una zona hay un hospital de enfermos mentales que se llama Popendorf, donde la gente está tirada en el campo. La gente no tiene servicio médico, el enfermero está dentro de una celda para que no sufra estados de violencia y la gente está loca ahí adentro. Es un estado de salud mental porque el hombre no ha atendido ni entendido. El problema es que la locura es un problema de salud. Ahora tenemos a chicos que andan desnudos, que andan sin ropa acá en la calle. Hace poco mandé a un chiquito que está totalmente descerebrado, que fue descerebrado por la pedra, por el Paco acá, y lo mandé para el Baliña y en el Baliña no lo aceptaron. Primero porque está desbordado el Baliña y segundo porque el chico no tiene familia y se tiene que hacer cargo de un familiar. Es decir, porque lo último de la salud es precisamente el tema de la locura, el tema de la demencia, que es una enfermedad. No importa si es por la droga, a veces es por otras cosas, pero lo cierto es que está comprobado que en el cerebro hay alojadas 16 enfermedades. Entre ellas está el Parkinson y está el Alzheimer. Pero hay enfermedades del corazón que están alojadas en el cerebro, hay alojadas diabetes que están alojadas, tipos de diabetes que están alojadas en el cerebro, hay asma psicológico que está alojada en el cerebro, hay 16 enfermedades. Entonces la ciencia esta que se llama transhumano se puso a investigar todo eso, tratando de resolver el tema del Parkinson y el tema del Alzheimer. Y se encontraron con que el cerebro tiene 10 neuronas. Tiene 10 neuronas. Con 10 neuronas nosotros tuvimos a Einstein, tuvimos a Favaloro, tuvimos, por ejemplo, en Argentina hay 5 premios Nobel. Fíjese el potencial de pensamiento que nosotros tenemos con 10 neuronas. Entonces esta ciencia se puso a investigar y se dio cuenta que es posible llegar en el hombre a 35 neuronas. A 35 neuronas. Es decir, no solamente la ciencia está tomando el desafío de resolver el tema del tema del Parkinson, el tema del Alzheimer y de las 16 enfermedades que congénitamente están dentro del cerebro, sino que se le está tratando por medio de
de investigaciones científicas por medio de medicamentos, llegar a que el hombre tenga 35 neuronas. Cuando el hombre llegue a tener 35 neuronas, según este núcleo de científicos, nos vamos a encontrar con que el hombre va a durar 500 años. ¿Se escucha bien? Es decir, el planteamiento que hace este grupo de científicos es que el hombre, si se llega a dar la razón de que tenga 35 neuronas, entonces el hombre va a durar 500 años. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener de que la clonación es un tema viejo, que ya no tiene ningún asidero, y además vamos a tener un hombre totalmente desnaturalizado, por eso es transhumano. Es decir, un hombre prácticamente sobrenatural, con un potencial mental impresionante, pero alejado totalmente de Dios. Yo creo que antes de eso, antes de las 35 neuronas, creo que va a venir Cristo. Creo que no va a permitir el Señor que haya una desnaturalización semejante con respecto a esto. Nos esperan tiempos difíciles, tiempos de desacuerdos, tiempos de debates, de grandes debates con respecto a lo que tiene que ver con el Evangelio. Nosotros hace mucho tiempo recibimos un golpe tremendo a través del casamiento homosexual, porque con el casamiento homosexual nosotros fuimos golpeados por una dictadura espiritual. Por una dictadura espiritual. ¿Cuál fue la dictadura espiritual? La palabra discriminación. Se nos atribuyó esa palabra como un patrón para amordazarnos. Ahora apareció una palabra nueva, muy seria, que se está empleando. Por ejemplo, los otros días lo empleó Jesús Adrián Romero haciendo una defensa de él, del personal, y la están empleando otros grandes personajes reconocidos en el Evangelio y en el mundo espiritual, que es la palabra fanatismo. Es decir, se está armando un sistema donde si yo vengo a la iglesia muy seguido voy a ser un fanático. Donde si yo hablo mucho de Cristo voy a ser un fanático. Entonces, nosotros tenemos que entender que el plan de Dios que tiene para la humanidad está compuesto de dispensaciones. Yo no puedo ahora, porque sea un domingo, pasar por una casa y que un hombre está... Hoy vimos algo que nos sorprendió. Bajo el agua, lloviendo torrencialmente, el vecino de enfrente, con 2 marcapasos puestos, estaba cortando el pasto con una máquina de cortar, con una desmalezadora. Él se asombró, dice, pero ese hombre tiene 2 marcapasos, está bajo el agua, lo puede matar un rayo, lo puede matar un golpe de corriente, cualquier cosa, porque el hombre se va desnaturalizando de su situación. El hombre no tiene vida espiritual, el hombre está cada vez más alejado de Dios, salvo los cristianos. Aparece esta palabra, la palabra de dispensación, marcando un tiempo divino. Entonces los escritores griegos se encontraron un problema. ¿Cómo defino yo el tiempo de Dios? ¿Lo defino como un crono? No puedo, porque es un tiempo finito. Es un tiempo donde hay un ciclo de vida. Yo, por ejemplo, nací en 1943 y ahora, en cualquier momento, o cuando Dios lo disponga, voy a partir con el Señor. Tengo 73 años, estoy dentro de un crono, estoy dentro de un tiempo. Entonces los escritores griegos se encontraron con una palabra secular y la introdujeron al mundo espiritual, que fue la palabra kairos. Y después la vamos a ver, esta palabra, cómo la palabra impera y se va estableciendo en todas las cartas pastorales, en todos los evangelios. Pero kairos, lo que pretende la palabra kairos es definir un tiempo divino, un tiempo de gloria, que no tiene nada que ver, no tiene una connotación especial, digamos, la palabra. Es una palabra que define o contrapone la palabra cronos. La palabra kairos define un tiempo justo, define un tiempo ideal, define un instante exacto, define un momento preciso y define un dictamen de Dios. Y ahí se terminó la palabra kairos.
Es decir, los escritores, los hermanos que estaban escribiendo el Evangelio en griego, en aquella época no encontraban otra palabra, la espiritualizaron y la introdujeron al mundo del Evangelio. Y nosotros lo tomamos con muchísimo grado. Tuvimos que tomar, por ejemplo, la palabra líder. Ustedes se fijan en la Biblia y la palabra líder no está, no tiene base bíblica. Y la palabra líder, si uno lo toma desde el punto de vista secular, es una palabra horrorosa. Porque la palabra líder se hace popular en 1945 en la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Porque Führer quiere decir precisamente líder. Nosotros tuvimos que tomar esa palabra, espiritualizarla y centrarla en lo que tiene que ver con el mundo cristiano para que nosotros podamos definir como alguien, como un obrero que va a pagar un precio por algo. ¿Entiendes? Es decir, el amado Juan cuando veía a Jesucristo decía, ahí está, ese es el Aión, ahí está, ese es el eterno. Nosotros no decimos Aión, nosotros decimos eterno. Cuando Dios dice, en la persona de Jesucristo, cuando dice, ustedes vayan y prediquen el Evangelio porque yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, el griego no dice hasta el fin del mundo, dice hasta el fin de la edad. Porque la edad es un hecho impreciso, es un hecho teológico que tiene que ver con el misterio de Dios. Cuando nosotros encerramos determinados conceptos, si no los conocemos, no conocemos el trasfondo de algunas palabras, nos quedamos en la motivación del cuestionamiento, porque nos quedamos en esas cuestiones. La palabra griega que está definiendo la eternidad, la palabra Aión, el Aión es Jesús eterno, hemos hablado de la palabra discriminación, la palabra fanatismo, y no podemos, y lo que queremos resaltar precisamente es que no podemos agarrar las costumbres del Antiguo Testamento e introducirlos. Yo no sé a ustedes, pero yo no mataría a nadie a pedrada porque está trabajando, ¿verdad? Porque hemos descubierto en este tiempo, en el tiempo de la gracia, que está el arrepentimiento, está la santidad y está la salvación. Y está la palabra, está la cruz, para ponernos de acuerdo. Es decir, las dispensaciones son los tiempos que ha marcado Dios para toda la humanidad. Y nosotros tenemos que conocer esas dispensaciones, cuándo empiezan y cuándo terminan, cuándo empieza y cuándo termina la inocencia, cuándo empieza y termina la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el gobierno milenial. Es de la única forma que nosotros podemos entender el plan de Dios, el plan que Dios tiene para nosotros. Es decir, que se levante un paralítico no significa absolutamente nada, una señal de gracia, nada más. Pero la salvación es otra cosa. La salvación es poder entender, no más allá de lo que está escrito, dice el apóstol Pablo, por eso nosotros lo queríamos traer, porque más allá de lo que está escrito son suposiciones de la persona que lee, la persona que predica y la persona que habla. Quiera Dios que nosotros podamos estar entendiendo que nosotros, todos los que estamos acá, no vivimos en el crono. Una vez no vivimos en el tiempo establecido por el mundo, en el tiempo establecido por el reloj, por el almanaque, por todo lo que tiene. Nosotros vivimos en el Cairo. Todos nosotros, aunque no conozcamos lo que es esa palabra, nosotros vivimos un tiempo espiritual. No importa si tenemos pecado. Escucha, yo soy el pecador más grande de todos ustedes, pero no importa eso. No importa si a nosotros nos falta entender. Inevitablemente, aunque no lo queramos, aunque no sepamos, nosotros vivimos en el Cairo. Nosotros vivimos en el tiempo de Dios, o para irnos al cielo o para irnos al infierno. Pero es un Cairo, es un tiempo decidido por Dios.
no pretende otra cosa, la palabra kairos, no pretende otra cosa que definir un tiempo espiritual de Dios. No hay otra forma. Los escritores griegos no encontraban otra forma. Nosotros ahora, ya para finalizar, nos vamos a trasladar al libro de Juan y ahora sí vamos a entender más o menos la dispensación. ¿Sí? Después, si usted quiere, me la pide, porque está la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el reino milenial. Esos son todos los tiempos. Ahora vamos a ver el libro de San Juan, cómo Dios en la persona de Jesucristo, marca un tiempo muy especial en la vida de los hombres, y está marcando precisamente un tiempo espiritual, está marcando un kairos. Fíjese en el libro de San Juan, el capítulo número 12, el versículo 20, hay un grupo de hombres que son griegos que están buscando a Jesús. A lo mejor en su Biblia está ese título, unos griegos buscan a Jesús. Dice la palabra de Dios que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Besaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto te digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. La palabra aborrecer tiene dos significados en la etimología, que es primero rechazar, pero en este caso no es rechazar, sino que significa, en este caso, en el término etimológico de la palabra, significa hacer tiempo. Es decir, hago algo nuevo, hago algo aparte, porque por lo general cuando nosotros agarramos esta palabra, que es aborrecer, ¿verdad? Es de rechazar, de descalificar. Y depende de la situación histórica que es declarada esta palabra, depende de cómo se dice y en qué momento se dice. En este momento dice si unos griegos buscan a Jesús, el que ama su vida lo perderá y el que aborrece su vida, es decir, el que hace una vida nueva, como dice en Romanos capítulo 2, versículo 2, que no nos tenemos que conformar a este siglo, sino que tenemos que vivir una metamorfosis de nuestro entendimiento para que podamos estar entendiendo cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Me está entendiendo? Amén. En este caso, lo que habla es de una mutación. En este caso, lo que habla de una metamorfosis. Y termina diciendo: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le va a honrar. Gloria a Dios. Es un texto muy particular porque humanamente, si no hubiera una revelación espiritual, el Señor Jesucristo tenía que haberle dicho a estos muchachos: ¿y para qué me buscan? ¿Y quién es el que me busca? Pero había pero cuando Dios habla de la edad, habla de la dispensación, habla realmente de un misterio. Es decir, que esa dispensación, ese tiempo, está referido a lo que va a hacer Dios con nosotros, no lo que nosotros vamos a hacer en ese tiempo, que es precisamente el cronos. Cronos es un elemento que termina en la palabra cronómetro, que sirve para definir una velocidad. Una velocidad, es decir, el cronos lo que está definiendo es un tiempo finito. Y vamos a entrar a otra para decir, porque los escritores del Nuevo Testamento, de las cartas pastorales, se encontraban con un problema grande.
tenían que escribir, traducir de la palabra griega, la tenían que traducir al griego. Y sufrieron, por supuesto que tuvieron que sufrir algunas palabras. Es una palabra que se introdujo en el mundo cristiano, en el mundo de la fe, en el mundo de la comunicación, para definir una situación. La dispensación está comprendida no en tiempos de lo que tiene que ver con el cronos, sino que está comprendida en tiempos bíblicos, es decir, en un tiempo que tiene que ver con la edad y no con el mundo. Voy a tratar de ser claro para que no nos compliquemos mucho, porque la palabra dispensación lo que está marcando es una palabra, la palabra dispensación está marcando un tiempo espiritual, para que ustedes me entiendan, ¿no? Es decir, tenemos el cronos, que es un tiempo finito, que es donde precisamente se estaba diciendo recién que una persona nace y se muere. Es un tiempo finito. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra, ¿sí? Después el capítulo número 3, córrase un poquitín conmigo para acá, el versículo número 9 dice: y de aclarar a todos, y de aclarar a todos, dice, cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Padre de gloria, alabamos tu nombre. Damos las gracias, Señor, por estos versículos, por tu palabra maravillosa. Adoramos tu nombre, Señor, esta noche, Padre. Nos hemos congregado, Señor, para exaltarte, para declarar, Padre, que tú, Señor, es nuestro Salvador personal, nuestro médico divino, Padre. Oh, Dios mío, te pedimos, Señor, que estés abriendo el entendimiento, preparando nuestro corazón, Padre, quitando toda ansiedad, Padre, toda distracción, Dios mío, en esta hora, Padre, te glorificamos, nos levantamos en victoria. Modificaciones. Por ejemplo, la palabra eternidad en griego es aion. Por eso, Señor, el amado Juan lo señala, Señor Jesucristo, ahí está, ese es el aion, ese es el eterno. Cuando los escritores del idioma español toman la palabra, tienen que modificar algunas cosas. Por ejemplo, la palabra, lo que nosotros entendemos ahora, lo que nosotros conocemos como Biblia, los traductores griegos tuvieron que poner la palabra biblos, la palabra biblia. Y biblio venía del legash, de la palabra griega. Era bastante complicado. Lo que quiero decir ahora es que hay un tiempo espiritual, medido por Dios, que no sabemos cuándo empieza. Por eso yo, por ejemplo, supóngase al hermano Héctor, le digo, gloria, declaramos, Padre, un tiempo nuevo, Señor, un tiempo de oración, un tiempo donde tu palabra, Señor, va a operar en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Padre, oh Dios mío, abrir el entendimiento, Padre, para que podamos entender todas las cosas, Señor. Amén. ¿Sabes? Yo traje esta palabra hoy porque hace un tiempo que estoy trabajando con esta palabra, que es la palabra dispensación, porque la etimología de la palabra dispensación es dar y eximir. Es decir, que fue precisamente lo que hizo Dios. Dio a su Hijo y nos eximió de todo pecado. En la ley punitiva, en la ley del hombre, el hombre acusa a una persona, la persona se presenta, la persona que se presentó, la persona que es acusada, demuestra que es inocente y es eximido, es decir, queda fuera de. Ahora, esta palabra